Hermanos, Dios les bendiga enormemente. Sabemos que la gloria y la honra siempre le pertenece a nuestro Dios. Qué gran interrogante es el que vamos a resolver el día de hoy. La pregunta: ¿la ciencia en la Biblia está haciendo alusión a la tecnología de los últimos tiempos? ¿Y por qué digo de los últimos tiempos? Porque muchas personas nos basamos o se basan en el texto de Daniel, capítulo 12, versículo 4, sobre la ciencia, que la ciencia va a aumentar. Es de allí que a veces cometemos errores, es que todos lo cometemos. Amén. No estoy juzgando a nadie. Esto es solo con el fin de que lleguemos al conocimiento pleno, ¿sí? De edificación para todo aquel que es creyente y que comencemos a ver desde la perspectiva espiritual. ¿Por qué perspectiva espiritual? Lo vamos a ver. Vamos entonces a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a Daniel, capítulo 12, versículo 4. Primero lo vamos a ver en Nueva Traducción Viviente. Pero tú, Daniel, enrolla y sella las palabras del pergamino hasta el momento del fin. Muchos irán aquí y allá para aumentar el conocimiento. Pregunta es para ti, hermano, tú que ves esto. ¿Qué tipo de conocimiento crees que es este? ¿Qué tipo de conocimiento? Déjame en los comentarios qué tipo de conocimiento es. Porque en este momento nos vamos a dirigir a cambiar para la Reina Valera 1960. Vamos a darle y dice este mismo versículo: muchos correrán de aquí para allá. Y la ciencia, vamos a ver, y la ciencia va o se aumentará, ¿cierto? La ciencia se aumentará. Hermano, la pregunta es para ti. ¿Qué tipo de ciencia, qué tipo de conocimiento crees que va a aumentar? Esa es una pregunta. La segunda, hay que pensar en las cosas de arriba o en las cosas de la carne, en las cosas de la tierra. Esa es una pregunta. Ahora, de corazón, ponte la mano en el corazón. Cuando estás leyendo esto, ¿estás investigando las cosas de arriba o estás pensando en las cosas de arriba o estás pensando en las cosas de abajo, en la carne? Te hago otra pregunta. ¿La tecnología le pertenece a Dios o le pertenece a este mundo? Todos conocemos esa respuesta. La tecnología le pertenece al mundo. Ahora, quiero que nos vayamos a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 8. Y dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación. Eso es una, ¿qué? Manifestación. Cuando el Espíritu de Dios, por estar orando, se manifiesta en la persona. Y a lo último dice: si Él desea, si Él quiere, se manifiesta en una persona. En algunas personas le ha dado un ministerio y uno de estos dones lo deja estático, lo deja fijo. Pero cuando esta persona ora, puede Dios manifestarse en la persona si está en espíritu y en verdad, si está caminando en santidad o conforme a lo que Dios desea. Dios se manifiesta en la persona. Amén. Entonces, dice, es una manifestación. Los dones es y son una manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué quiere decir para provecho? Dice acá muy claramente: para que cuando Dios lo necesite, Él se va a manifestar. Él se puede manifestar en un niño, se puede manifestar en una piedra. Una piedra quiere decir una persona que no conoce de Dios. ¿Ven? Para darte una palabra a ti. Y entonces aquí dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Hermano, aquí también vemos que la ciencia es un don de Dios. Ahora, a ti, mi querido hermano, te hago esta pregunta. ¿Crees que la tecnología es un don de Dios
Es una pregunta. La palabra ciencia hace alusión y referencia a revelación divina, porque es un don de Dios. Es algo que Dios imparte. Pero ese conocimiento no es terrenal. Ese conocimiento es espiritual. Es de ahí que en Romanos capítulo 8, versículo 5 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ojo con esto. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Ahora, de corazón, ¿crees que la palabra ciencia ya cambió el significado para ti? ¿Tú crees que si es tecnología estás pensando en el espíritu, en las cosas del espíritu, en las cosas de arriba, o estás pensando en la carne? Esa es la pregunta. La tecnología es de este mundo, no es de Dios. Entonces, si tú estás en el espíritu, debes de pensar en las cosas del espíritu y debes de basarte 100% en lo que es la escritura, porque la escritura es espíritu. Si una traducción te da una mala interpretación, eso es gravísimo. Por favor, debemos de analizar conforme al griego, investigar al latín, investigar al hebreo, mirar las cosas de la perspectiva espiritual, pero jamás carnal, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, la persona que hizo la traducción o que interpretó la escritura, que Daniel, es que la ciencia o la tecnología va a aumentar en los últimos tiempos. La pregunta es, ¿estaba pensando en lo terrenal o estaba pensando en lo espiritual, en lo que es de arriba? La respuesta es sencilla. Estaba pensando en la carne, porque la tecnología es de la carne, pero la ciencia es un don de Dios y es la revelación. Por ende, los que están y caminan en el espíritu saben que la ciencia es revelación y es del espíritu. Así que Dios les bendiga, hermano, y espero que esto haya sido de edificación como tal para usted y para mí. Que la gloria y la honra, porque siempre va a ser para nuestro Dios. Que Dios te continúe bendiciendo. Amén.